Uno de los ejemplos más comunes que suelo poner en consulta es que por un momento imagínate que te caes. En la caída sufres un raspón o sufres una herida en el brazo izquierdo, pero al mismo tiempo y en la misma caída sufres una amputación de uno de los dedos de tu mano contraria. Estoy absolutamente seguro que serás incapaz de sentir la lesión del lado izquierdo. ¿Cuantísimos pacientes acuden a consulta después de su primera cirugía lumbar con dolor de cadera? Y me dicen que después de varios meses de rehabilitación, donde la lumbar no les ha dado ningún dolor, donde su espalda se ha encontrado súper bien, sin síntomas aparentes después de la propia cirugía, aparece un dolor en esa zona de cadera, una sensación de pinchazo o de opresión, o incluso de calambre que irradia hacia la pierna y que molesta al caminar, al dormir o incluso al levantarse por las mañanas. Otros tantos pacientes que también describen que salen de la operación perfectamente a nivel de dolor de espalda, pero que el mismo día tras la cirugía aparece un dolor que no se termina de marchar. Un dolor que no llega a ser incapacitante, pero que está permanentemente mordiendo en la zona de cadera. Hoy vamos a hablar sobre el dolor de cadera relacionado con la operación lumbar. Pero antes de seguir, te pido que escribas en los comentarios cómo ha sido tu caso. No solo para yo saber cómo te puedo ayudar, sino para que otros usuarios sepan que no son los únicos que están sufriendo de esos síntomas. En relación a la temática de hoy, lo primero que tenemos que entender es que el proceso de dolor previo a la cirugía importa. Los pacientes que recurren finalmente a un cirujano para mejorar su calidad de vida y eliminar de una vez por todas la sintomatología que están sufriendo, deben entender que durante este proceso su dolor principal puede estar enmascarando otras lesiones. Y aunque nosotros estemos sufriendo una estenosis de canal o una discopatía lumbar, puede que en esos momentos la cadera también esté sufriendo. Desgraciadamente, nuestras vías sensitivas, nuestros nervios, no son capaces de enviar varios mensajes de dolor o de sintomatología relacionada con la lesión al mismo tiempo. Uno de los ejemplos más comunes que suelo poner en consulta es que por un momento imagínate que te caes. En la caída sufres un raspón o sufres una herida en el brazo izquierdo, pero al mismo tiempo y en la misma caída sufres una amputación de uno de los dedos de tu mano contraria. Estoy absolutamente seguro que serás incapaz de sentir la lesión del lado izquierdo, puesto que tu cerebro está prediseñado para defenderte y preservar tu vida. En estos momentos, después de esa caída, lo que corre prisa es parar la hemorragia del lado derecho y evitar que por esa mano o por ese dedo perdamos más sangre. Una vez solucionado este problema y ya dentro del servicio de urgencias, me daré cuenta que puede que me haya hecho daño en el brazo izquierdo, pero seguirá sin ser mi punto de atención. ¿Qué te quiero decir con este ejemplo tan macabro? Es que por un momento vuelvas en el tiempo y pienses que los meses que sufrías dolor lumbar seguramente no percibías que existiera un dolor de cadera, pero eso no quiere decir que no lo estuvieras sufriendo. Si el dolor lumbar era masivo, la lesión ya te estaba incapacitando, no ibas a ser capaz ni por un momento de sentir el daño que se estuviera produciendo a nivel de cadera, puesto que a nivel lumbar tenemos la médula espinal, que es base para la vida. Luego nuestro cuerpo y nuestro sistema sensitivo va a poner el foco en esa zona, antes que un dolor que se pueda producir, por ejemplo, en el trocánter del fémur o en la cadera. Pero esto es solo el primer caso. Sin lugar a dudas, siempre te voy a recomendar que te hagas una resonancia de cadera, porque a veces nos frustramos pensando en que la operación no ha salido bien, sino que sufríamos un daño que puede estar produciendo una patología paralela, como una trocanteritis, una sacroileitis o un síndrome piramidal, entre muchos otros que podemos sufrir en la cadera. En el segundo caso, debemos entender que, por ejemplo, en las cirugías o en las operaciones instrumentadas en las que va a haber una modificación de la curvatura lumbar, sobre todo, esto puede afectar no solo a áreas inferiores, sino también a áreas superiores, como la dorsal y la cervical. Como el vídeo estamos tratando sobre la cadera, seguiremos hablando de esta articulación. Al final, en fijaciones de 2 o más niveles, lo que vamos a sufrir es una reducción importante de la flexoextensión de cadera
sobre todo a nivel lumbar, y las rotaciones de tronco, también desde la parte más baja. En otras palabras, vamos a estar un poco más limitados para agacharnos sin doblar las rodillas o girar nuestro tronco para recoger ciertos materiales, por ejemplo, cuando estamos conduciendo y queremos coger algo del sillón de atrás. Estas alteraciones de los ángulos vertebrales y de la posición fisiológica, que no quiere decir más que natural de nuestra columna, puede producir modificaciones estructurales. ¿Qué quiero decir con estructural? Cambios en la morfología, en la forma de tu cadera. No quiere decir que de repente vayamos a tener una cadera más ancha o más estrecha, pero sí que podemos vernos reducidos en los ángulos de movimiento, en las posiciones de descanso e incluso en la amplitud de la zancada. Lo positivo de estos cambios es que generalmente son adaptativos. Una vez reducimos el dolor lumbar gracias a la cirugía y a la rehabilitación, es cuestión de tiempo que ese dolor de cadera desaparezca por adaptación. Simplemente hemos de seguir haciendo actividad e intentando encontrar herramientas, movimientos, fármacos si es necesario que reduzcan ese dolor, puesto que no existe una patología, simplemente es una cuestión de adaptación. Y aunque parece que hoy tengo ganas de poner ejemplos un poco macabros, les voy a explicar la adaptación que se puede producir sin ser a nivel estructural en los amputados, sobre todo en el caso del miembro fantasma. Si tienen algún conocido a su alrededor, sabrán que existe el síndrome del miembro fantasma, que no es más que esos pacientes que sufren una amputación, sobre todo en caídas de motos, y que siguen siendo capaces de notar el dolor en el miembro que ya no existe. Tras el proceso de rehabilitación, la adaptación sensitiva genera un estímulo nuevo y el paciente, con el paso del tiempo y la exposición ante los estímulos, va a reducir ese dolor sobre un daño que no existe, sobre un tejido que ya no está. En el caso de las caderas es un poquito diferente y gracias a Dios no tan agresivo como en el caso del miembro fantasma, pero simplemente con el paso de los meses y con una buena adaptación fisiológica, una adaptación de fuerza y a nivel sensitivo, mejorará el dolor. No nos debemos preocupar. En el tercero de los casos, que es el más importante, pacientes que sufren lesión durante el proceso de rehabilitación, y cuando hablamos de lesión lo nombraba en el primero de los casos. Hablo de trocanteritis, el síndrome piramidal y sobre todo la sacroileitis. Este tipo de dolores se pueden producir también por mala adaptación. Cuando salimos de una operación, dependiendo de la gravedad de la cirugía, habrá pacientes que necesiten procesos más largos de inactividad física, procesos más largos de curación, mayores síntomas de dolor, y puede producir, fruto de todo este cóctel, algunas lesiones. Las más comunes son la sacroileitis y el síndrome piramidal. La sacroileitis no es más que la inflamación entre la articulación del sacro, que es la base de toda la columna, con la articulación del ilion, que es una de las partes de la cadera, la parte más elevada, la que nos podemos tocar con las manos. En el caso de la sacroileitis nos va a ser de mucha utilidad los movimientos de amplitud de cadera, movimientos de rotación de cadera y la aplicación de hielo. Normalmente no se va a utilizar el hielo en esta zona, pero en este caso en particular puede serte tremendamente útil. Incluso, y esto no lo digo yo, hay que preguntarle al médico, no soy yo quien te va a decir que lo hagas, pero el uso de antiinflamatorios locales también puede venirte fenomenal. En el segundo caso, el síndrome piramidal es una lesión a nivel músculo tendinoso. No nos va a preocupar tanto como en el anterior, puesto que se puede alargar más. En el caso del síndrome piramidal, no es más que fortalecer el músculo piramidal y simplemente a seguir trabajando la cadera. Intentaré ponerte por aquí arriba un vídeo relacionado con el síndrome piramidal que preparé hace unos meses para que puedas tratarlo de manera autónoma. Sin embargo, si sigue dándote la lata, te aconsejo que te acerques a tu fisioterapeuta o a un preparador físico especializado en salud para mejorar la fuerza de ese músculo y también la plasticidad, para que te deje de dar la lata. Bueno, y una vez más, espero que te haya gustado el vídeo y que sobre todo te haya arrojado algo de luz sobre tu proceso. El objetivo es que cada día estés un poquito mejor, pero recuerda, la mayor herramienta terapéutica que tienes es el movimiento. Es que sigas activo, que mejores el proceso, que mejores la adaptación muscular y que poco a poco haya una reducción de síntomas. No existe otra manera, ni previamente a la cirugía, ni posterior a la cirugía, para mejorar. El resto van a ser parches.
Como siempre, quedo a tu disposición en los comentarios para echarte una mano. No dudes en escribirme sobre tu caso, que estaré encantado de contestarte. Además, te dejo por aquí, como ya es costumbre, 2 vídeos relacionados con la salud que pueden mejorar tu condición actual. Nos vemos pronto. Que sigáis fenomenal. Hasta luego.